Ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Reciban la más cordial bienvenida al Seminario Virtual de Acción Climática Camino a la COP27, Transición Socioecológica Justa en la Educación Superior. Esta jornada es organizada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y la Red Campo Sustentable con la colaboración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y también la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Queremos destacar que este seminario se realiza en el marco de la Semana de la Sustentabilidad de la Red Campus Sustentable, que se celebra desde hoy, lunes 24 de octubre, hasta el 28. Estamos muy felices por el gran nivel de expositores que vamos a tener hoy, todos expertos nacionales que analizarán cuáles son los desafíos de las instituciones de educación superior que deben asumir para la acción climática, el rol que deben cumplir y también lo que se requiere para llegar a la acción. Mi nombre es Catherine Ortiz, soy la jefa de comunicaciones estratégicas en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y estoy muy contenta por estar a cargo de esta jornada. A través de los sitios web de la agencia, www.agenciasustentabilidad.cl y redcampussustentable.cl y sus respectivas redes sociales, vamos a publicar la grabación de este seminario y todas las presentaciones de los panelistas. Así que los invitamos a seguirnos a través de estas plataformas digitales. Y queremos saludar, por supuesto, a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Jimena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a Francisco Urquiza, presidente de la Red Campo Sustentable, y también nuestros expositores. Tenemos a Gonzalo Muñoz, champion de la COP25. Hola Gonzalo, cofundador de Triciclos, Manuia Polcura y Sistema B. Nos acompaña también Yuma Insolia, responsable de desarrollo de capacidades del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Y también nos acompaña Patricio Paso, lideresa del Grupo de Trabajo Carbono Neutralidad de la Red Campus Sustentable. Queremos dejar un registro de este seminario por lo que le vamos a pedir a todos nuestros panelistas que prendan sus cámaras porque vamos a tomar una foto para nuestras redes sociales. Así que sé que es temprano, pero la mejor sonrisa de día lunes para sacar una foto. Súper, muchas gracias. Y bueno, para inaugurar oficialmente este seminario, invitamos al presidente de la Red Campus Sustentable, Francisco Urquiza, a darnos un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Catherine. Quiero darle la bienvenida a Jimena, Yuma, Gonzalo, a Javiera también de comunicaciones acá de la red de campus, a Patricio Paso, a todos los que han hecho posible este inicio de la Semana de la Sustentabilidad de la Red Campus Sustentable con este evento tan importante. Y quiero también dar la bienvenida a quienes nos están viendo. Seguramente hay muchos socios y socias de la Red Campus Sustentable y también espero muchas personas que van más allá de esta corporación. Estamos tratando de llegar con esta Semana de Sustentabilidad con fuerza a la institución de educación superior, pero además al público en general. Los temas que vamos a tratar durante esta semana son múltiples. Estamos tratando de contribuir al debate en ámbitos muy diversos que le tocan a las instituciones de educación superior en lo que refiere a la sustentabilidad, y sin duda la acción climática es uno de los temas que más nos preocupa y nos ocupa. Algo de eso seguramente les comentará Patricio Paso. Yo creo que para muchos de los que estamos aquí, ya sabemos que este es un momento histórico en el que estamos pivotantes, estamos cerca, bueno, se nos acerca una nueva COP, pero más allá de la COP, estas décadas que estamos viviendo son pivotantes en el sentido del desafío que supone trabajar por esta transición eh, socioecológica justa a un modelo de desarrollo y de convivencia entre la humanidad y la no humanidad, que de repente llamamos naturaleza, pero somos nosotros parte de esa naturaleza. Estamos en un momento donde tenemos que transicionar a una forma en la cual nos integramos nuevamente a esta naturaleza, la reconocemos, nos reconocemos como parte de ella, y desde ese reconocimiento darnos cuenta de los riesgos que supone seguir operando de la manera que estamos operando. Y es particularmente preocupante, creo yo, cuando vivimos unos tiempos que parecen tenernos un tanto distraídos de este gran desafío. Y eso no solo sucede a nivel nacional, quizás hoy día en el país estamos con muchos debates referidos
a la nueva constitución, los dilemas de seguridad, muchas pugnas políticas, etcétera, que parecieran que la atención del público está en otro lado y quienes estamos súper preocupados por los desafíos que supone la acción climática, a veces eso también nos preocupa porque no vemos que haya suficiente atención y esfuerzo en estos temas. Y a nivel internacional, ¿para qué decir? Con la guerra en Ucrania, la crisis económica, etcétera. Y yo creo que eso es algo que merece la pena tenerlo en mente, porque todas estas cosas que nos están distrayendo de alguna forma del gran desafío que es lograr esta transición a una sociedad que sea carbono neutral, en la medida que pase el tiempo y se intensifiquen los efectos de la crisis climática, van a seguir surgiendo y con más frecuencia, porque está todo completamente interrelacionado. Entonces ahí la gran preocupación que tengo yo es que no, con el tiempo cada vez vamos a tener más distracciones, vamos a tener más incendios que están apareciendo en todas partes y la atención de la sociedad se va a apagar esos pequeños focos de incendio y no tratamos de mirar el panorama completo que de alguna forma está en las bases y que lo sigue alimentando. O sea, un mundo con medio grado más de temperatura va a ser un mundo donde más propenso a las guerras, más propenso a las pandemias, más propenso a un montón de crisis. Por lo tanto, yo creo que es súper importante tener esta mirada a largo plazo y una estrategia que nos vaya conduciendo, independiente de estas cosas que van a seguir sucediendo, a poder enfrentar de buena manera la crisis climática. Y en ese sentido creo que generar instrumentos, generar alianzas y maneras de encauzar las voluntades que existen en distintos lugares de la sociedad por enfrentar la crisis climática es súper importante. Y eso es algo que está sucediendo en colaboraciones como la que tenemos con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático al crear el Acuerdo de Producción Limpia, con la mera existencia de la Red Campo Sustentable como un órgano que es transversal a toda la institución de educación superior y que busca de alguna forma entregar alineamiento y apoyo para que todos vayamos avanzando juntos con rapidez. También yo creo que hay mucho de eso en Sistema B, que ha impulsado fuertemente Gonzalo. Entonces, en medio de este panorama que de repente parece muy oscuro, hay en los intersticios lo que Paul Hawken decía, este sistema inmune de la sociedad que está de alguna forma levantándose y generando un entramado social de colaboración que a mí me da esperanza y que espero que se vaya constituyendo y materializando en transformaciones, en las transformaciones que necesitamos ver en los próximos años. Así que con eso les quiero dar la bienvenida, espero que sea una muy buena conversación y les invito desde ya a todos los que nos están viendo a que nos sigan durante las semanas los otros eventos que vamos a realizar. Así que muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Francisco, por esas palabras. Ahora vamos a iniciar las exposiciones de nuestros panelistas. Les cuento que cada integrante del panel va a contar con 10 minutos para su intervención y al final de todas las presentaciones se va a realizar una ronda de preguntas en que nuestros panelistas van a responder las consultas e inquietudes que nos hagan llegar, tanto en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, como también en el chat de los comentarios de YouTube, porque estamos transmitiendo por Zoom y por YouTube. Tenemos ya cerca de 100 personas conectadas. Y bueno, nuestro primer panelista es un invitado de lujo. Él es cofundador de la empresa de reciclaje Triciclos, Manuía Polcura y Sistema B. Es emprendedor empresarial, experto en economía circular e industrias limpias. Gonzalo fue nombrado también champion de acción climática de alto nivel de la presidencia de la COP25 en representación de nuestro país. Junto al inglés Nigel Topping, que ocupa el mismo cargo en representación de la COP26 en las Naciones Unidas, lanzaron las campañas Race to Zero, Race to Resilience y la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, iniciativas globales que promueven el liderazgo de empresas, ciudades, regiones e inversionistas en pos de una economía sustentable, resiliente al clima y carbono neutral. Gonzalo es miembro también del Consejo Asesor del Global New Plastic Economy en la Fundación Ellen MacArthur y en 2019 fue reconocido con el premio Oscar de la Economía Circular Mundial. Es un premio internacional llamado The Circulars 2019, galardón que es entregado anualmente por el World Economic Forum. Este año, en reconocimiento a su servicio en la lucha contra el cambio climático y en apoyo a la presidencia británica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 de la COP26, Gonzalo fue distinguido por la reina Isabel II con la Orden de San Miguel y San Jorge. Llamado a la acción es el tema que va a abordar nuestro invitado Gonzalo Muñoz. Muy bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, Catherine. Qué vergüenza a lo largo de esa presentación. Me comí como 8 de los 10 minutos.
En fin, un gusto estar acá. Gracias, Pancho, por la invitación y, por supuesto, un honor estar con Jimena, Yuma y Patricia. Particularmente, además, qué bueno estar viendo estos paneles con mal nivel de equilibrio de género, pero en la buena forma, digamos, desequilibrados, pero en la manera correcta. Así que me enorgullece también ser parte de ello. Querría comentarles de lo que significa el momento particular para la educación superior, eh, el- lo que estamos viviendo hacia la COP27 e incluso lo que podría ser algo relevante hacia la COP28. La pregunta de fondo es por qué en la Agenda de Acción Climática las universidades en estos 2 años van a tener y están teniendo un rol tremendamente relevante que debemos fortalecer. Como bien tú decías, Catherine, en los últimos años me tocó el honor de empujar estas campañas que co-creamos con Nigel y con un grupo maravilloso de personas a lo largo del mundo y que se llaman Race to Zero, Race to Resilience y Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Me voy a focalizar fundamentalmente en Race to Zero, la carrera hacia las cero emisiones netas que debemos abordar de manera urgente. Y cuando digo urgente, hay un tema que no es menor, digamos, hoy ya por suerte ya tenemos la certeza de que la ruta nos debe llevar hacia las cero emisiones netas como máximo al 2050. Pero eso también es tramposo, ¿no? 2050 a rato aparece como una fecha bastante alejada de nuestra realidad. El foco lo tenemos que colocar ahora, en esta década, al 2030, al 2029, a hoy, a mañana. Es en este momento donde tenemos que poner el foco de acción. Y por lo tanto, Race to Zero hoy en día, como nunca, es una campaña que está poniendo el foco en qué es lo que tenemos que hacer hoy y por qué hoy las universidades son tan importantes. Primero, es muy importante entender que hemos perdido una cantidad de tiempo inaceptable como humanidad confundiéndonos. Hemos puesto recursos, energía, talento al servicio de confundirnos, de demorarnos en tomar acción. Y esa es una responsabilidad que nos cabe a todos como humanidad. Por supuesto, habrá quienes dicen, oye, yo estuve todo el tiempo diciendo que esto era urgente. No importa, hoy en día lo importante es cómo movilizamos la acción de manera más rápida, entendiendo también qué es lo que hicimos mal en el pasado. Y aquí levanto el tema hacia las universidades. ¿Qué es lo que las universidades han hecho mal y muchas veces siguen haciendo mal en términos de no poner el sentido de urgencia en las personas que están formando? Quienes hemos pasado por las universidades somos conscientes de cuán irrelevantes fueron los temas tan elementales, como explicaba Pancho, como el tener un medio ambiente que permita la vida. Nos han educado como haciéndonos creer que somos una especie virtualizable y que va a dar lo mismo si destruimos el entorno que mantiene la vida. Eso no es así. Todas las disciplinas en las universidades debieran tener como base conceptos tan elementales como los seres humanos requieren oxígeno, agua y alimento para vivir. Ese oxígeno, esa agua y ese alimento se genera en base a ciclos naturales que debemos cuidar y en este momento debemos regenerar. Algo tan básico como eso, que posiblemente en los jardines infantiles se entiende mejor, en las universidades pareciera perderse. Y nos vamos hacia elementos técnicos de la carrera que nos están enseñando, de las urgencias más bien conceptuales o filosóficas, cuando perdemos de vista algo tan elemental como que los seres humanos somos una especie, somos el Homo sapiens, una especie animal que requiere además de todas las demás especies cohabitando de manera saludable este planeta. Entonces, yo creo que es importante que las universidades evolucionen en ese sentido y entiendan lo importante que es colocar esto en el centro. Felicito, por supuesto, al Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, que está haciendo un trabajo maravilloso al colocar este tema, el de la sustentabilidad de manera amplia, pero además en temas concretos como la regeneración o como la importancia de los distintos ecosistemas o como aspectos que pueden ayudar a que cada joven universitario, universitaria que reciba formación no solo recibe una formación intelectual en aquella disciplina que se está formando, sino que además de manera holística, entendiendo que hoy en día, como nunca, necesitamos interrelacionar las distintas disciplinas para que los profesionales que salgan de
las universidades salgan con esta capacidad de realmente ayudar a resolver los problemas y nunca generarlos. En ese sentido, en Race to Zero, muy rápidamente, digamos, Race to Zero nació el año 2019, cuando estábamos formando toda la estructura hacia la COP25, en lo que llamamos la Climate Ambition Alliance, luego con Nigel le llamamos Race to Zero. En el lanzamiento de Race to Zero, en junio del 2020, aparecieron las primeras 400 universidades, algunas de Chile, había en ese momento, si no me equivoco, 5 o 6 de Chile, que se sumaron a esta campaña diciendo, tenemos que ser parte de esta solución. Hoy, de esas pocas universidades, o digamos, antes de junio del 2020 no teníamos ninguna, hoy en día hay más de 1.118 universidades en el mundo que son parte de lo que llamamos el Education Universities and Colleges Race to Zero, en el caso de Chile, agrupadas a través de Campus Sustentable, y por lo tanto vaya la invitación a que todos los planteles de educación superior de Chile se sumen a esta campaña, por lo tanto sean parte de la solución. ¿Qué es lo que implica eso a continuación? Lo más evidente es lo que ya estábamos mencionando, ¿no? La formación. Necesitamos que las personas se formen con esta urgencia dentro de los planes curriculares. Necesitamos que, independientemente de lo que la persona estudie, si estudia leyes, o estudia sociología, o estudia educación, o estudia arquitectura, o estudia medicina veterinaria, que sean personas que tengan la capacidad de relacionar su ámbito de conocimiento con este sentido de urgencia que tiene el mundo. Luego, por supuesto, la universidad tiene un rol clave en la investigación. Tenemos que aportar a fortalecer cada vez más la ciencia, una ciencia que desde luego se ha visto fortalecida a partir de lo que ha sido esta pandemia, y desde luego hoy en día son cada vez menos las personas que ponen en duda el rol de la ciencia y la capacidad de la ciencia de aportar aquellas soluciones que necesitamos para salir hacia adelante. Tenemos que en ese sentido seguir combatiendo la ignorancia, pero también al mismo tiempo de combatir esa ignorancia, combatir la desidia. Elementos que han estado muchas veces en acciones de liderazgo en el mundo político, en el mundo académico, incluso en algunos casos excepcionales, pero también en el mundo empresarial y en la sociedad civil. No podemos permitirnos en este momento espacios de desidia, espacios de ignorancia. La ciencia tiene que estar fortalecida. Ahora, esa capacidad que tienen las universidades de entregar ciencia, evidencia científica para combatir estos males, también tiene que estar a disposición, como lo estamos viendo hoy, a través de la extensión, a través del vínculo con la sociedad. Ese rol que tiene la universidad de aportar a la discusión pública es absolutamente crucial. Toda institución académica debiera estar fortaleciendo eso. Por último, por supuesto, lo que significa la operación de los campus, la operación de toda la infraestructura educativa tiene que ser una que sea ejemplo de cómo las instituciones de educación superior están no solo hablando de este tema, sino que la están abordando con acciones concretas que sirvan de ejemplo, que sirvan de evidencia para que la comunidad universitaria entienda exactamente qué es lo que hay que hacer. Hablamos de la importancia del walk the talk, ¿no? De caminar las palabras. Hoy en día tenemos que run the talk, tenemos que correr, y por lo tanto esa capacidad de las universidades de mostrar con acciones concretas cómo se ejecuta la acción climática es absolutamente clara. Y por último, hay un ámbito que quizás en Chile es menos común, pero que en el mundo está siendo muy importante, que son los endowments. ¿De dónde vienen los recursos financieros que movilizan a la academia y a las universidades? Esos recursos financieros tienen que además estar alineados con la acción climática. En definitiva, hoy estamos frente a un momento donde las universidades están centrales. En gobiernos como el de Egipto o como el de los Emiratos Árabes para el próximo año, las universidades son aún más importantes para infiltrar estos conceptos en toda la sociedad, y por lo tanto no tengo ninguna duda de que 2022 y 2023 van a ser años en los cuales las universidades por la acción climática van a tener un rol cada vez más importante. Muchísimas gracias, Catherine. Vuelvo a ti y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa mirada interesante de todo el ecosistema en torno a la acción climática. A continuación, nuestra siguiente invitada va a analizar cómo la educación superior debe impulsar el desarrollo sostenible y formar ciudadanos comprometidos con el planeta. Tenemos el gusto de presentar a Yuma Insolia, responsable del desarrollo de capacidades de IES
Salk de la UNESCO. Ella es consultora con 20 años de experiencia. Se ha especializado en desarrollar innovadoras soluciones formativas dirigidas a disminuir la brecha social a través de la educación. Posee una gran experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para resolver problemas sociales, abordando desafíos globales y fortaleciendo la colaboración entre organismos públicos y privados, así como también a través de alianzas estratégicas multilaterales. Tengo el gusto de dejarlos con Yuma y su charla Los desafíos de las instituciones de educación superior. Bienvenida, Yuma, y ya deberías poder presentar. Muchas gracias, Catherine. Antes que nada, bueno, gracias a todos y reciban un especial agradecimiento por invitarme a participar en este seminario inaugural y, por supuesto, por organizar un seminario y una semana de campus sustentable, una semana sustentable dirigida a la sustentabilidad y cambio climático como esta, ¿no? Por supuesto, nuestro mayor reconocimiento desde el Instituto Internacional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, tanto a la red de campus sustentables por siempre impulsar estas iniciativas y, por supuesto, a la oficina a la agencia dirigida de la sustentabilidad y cambio climático por participar en este tipo de iniciativas. Voy a compartir rápidamente una presentación. ¿Me confirman que se ve correctamente, por favor? Se ve. Muy bien. Perfecto. Entiendo que los aquí presentes coincidimos además en que el desarrollo sostenible no puede alcanzarse mediante soluciones eminentemente tecnológicas o instrumentos financieros, ¿no? Un poco en línea con lo que nos comentaba precisamente Gonzalo hace unos minutos. Y de ahí que para conseguirlo es importante transformar el modo en el que las personas piensan y actúan. Y por supuesto con iniciativas como esta de la Semana de la Sustentabilidad, digamos, es que conseguimos aportar un granito más a alcanzar ese objetivo que tenemos todos en común. Actualmente podríamos decir que vivimos en una crisis planetaria que exige una respuesta urgente, con una población mundial que debería aumentar en más de 7.700 millones, de 7.700 millones a unos 9.700 millones en el 2050, realmente, como decía Gonzalo, ese horizonte temporal es inmediato. Y de ahí que los recursos naturales con los que contamos, sabemos que están en absoluto peligro, ¿no? Nos enfrentamos a una crisis climática, tal y como indica nuestro secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, y por eso es que es importante, ¿no? Tomar medidas que puedan revertir esta situación o por lo menos pararla en un momento crítico como es ahora, y que es como el que estamos viviendo en estos momentos. De hecho, tanto es así que en este mundo tan complejo en el que nos encontramos actualmente, es fundamental precisamente que podamos trabajar desde la educación para permitir que los individuos actúen como agentes de cambio en esta situación de crisis a la que nos enfrentamos. De ahí, precisamente, es que los diferentes jefes de Estado y ministros y negociadores, junto con activistas climáticos y agentes de la sociedad civil, se reunirán precisamente el próximo mes de noviembre para tratar un tema tan crucial como es precisamente la conferencia. En este sentido, además de que se incorporan obviamente cuestiones relacionadas con la emergencia climática, que se incluye desde la reducción urgente de las emisiones de gas de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia, como venía comentando también Gonzalo, y esta adaptación a estas consecuencias inevitables que nos esperan, pues qué más decir que el compromiso que debemos tener todos por alcanzar un espacio de colaboración dirigidos a precisamente trabajar en conjunto para la reducción de ese aumento por más del 1.5 de los grados, ¿no? Entonces, en este sentido, para poder establecer ese espacio de conciencia colectiva es fundamental que nosotros y que los diferentes países, por supuesto, revisen cuál ha sido ese compromiso al que se alcanzó y cómo ha venido evolucionando dentro de la medición que se puede ir realizando en un momento determinado, incluso a través de la financiación dirigida a los países en desarrollo para mitigar precisamente este cambio climático y fortalecer la resiliencia y la mejor capacidad de adaptación a los impactos climáticos. Pero ¿cómo conseguimos esto? Sino desde un espacio de diálogo como puede ser la educación, ¿no?
el pasado año se hizo una encuesta dirigida a los 100 países miembros, y si bien más del 95% de los docentes encuestados dentro de esta encuesta que se hizo reconocen precisamente la importancia que tiene incorporar la enseñanza de cambio climático dentro de la currícula, también indican que no están preparados para capacitar sobre el cambio climático, y menos aún dentro de un contexto local, porque a un modo más teórico, digamos que pueden sentirse preparados, pero no incluso a establecer esos vínculos para establecer una relación directa a su espacio. De ahí, además, si contamos con que más del 75% de los jóvenes reconocen que están preocupados por este futuro climático, es importante poder implementar medidas dirigidas a revertir precisamente esta carencia que están refiriendo los docentes, y sobre todo los docentes del ámbito de la educación superior. Es por ello que nosotros desde la UNESCO impulsamos diferentes iniciativas para fortalecer la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, por supuesto, y entre ellas, justo este año, en el mes de abril, se inició una serie de seminarios llamados de Camino hacia la consecución de los ODS para el 2030, y precisamente se vienen trabajando en seminarios a modo mensual, digamos, son 8 seminarios, donde lo que buscamos precisamente es enfocar una serie de propuestas y soluciones para poder llevar hacia la COP27, ¿no? En este sentido, justo mañana tendrá lugar el seminario número 7, preparándonos para ampliar la educación sobre el cambio climático hacia la COP27, donde examinaremos aquellas lagunas, retos y posibles oportunidades que la promoción para la educación sobre el cambio climático o educación para el desarrollo sostenible representa en la incorporación dentro de los planes de estudio, ¿no? Este debate precisamente presentará diferentes estrategias dirigidas a promover la ecologización de las diferentes políticas dentro de los planes de estudio de la educación superior, ¿no? Aquellos que estén interesados en seguir un poco los seminarios pasados, simplemente en la página de la UNESCO están todos grabados, en el canal de la UNESCO de YouTube también, ¿no? O sea, pero es interesante porque aquí lo que nosotros hemos querido es trabajar desde diferentes iniciativas y con diferentes agentes precisamente en estas propuestas para poder implementar desde diferentes estadios acciones dirigidas a la educación para el desarrollo sostenible. Dentro de las diferentes iniciativas que se impulsan desde la UNESCO precisamente para poner foco en la educación para el desarrollo sostenible y dentro del marco del Plan de Acción Mundial, uno de los puntos claves que se han trabajado son los diferentes ámbitos prioritarios, ¿no? Los ámbitos prioritarios nosotros recogimos en una hoja de ruta publicada hace un año. En esta hoja de ruta hablábamos, como vemos aquí, de estos 5 grandes ámbitos. El primero, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la promoción de las políticas, ¿no? Así como la educación para el desarrollo sostenible debe integrarse dentro de las políticas mundiales y regionales, y cómo los y las encargadas de la formulación de estas políticas tienen una responsabilidad para lograr esa transformación mundial de forma masiva, ¿no? En ello es que nosotros precisamente lo que buscamos es profundizar en esta consecución de una clara implementación de la educación para el desarrollo sostenible dentro de los diferentes estadios educativos a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con esa transformación de estos entornos de aprendizaje para alentar a los estudiantes, por supuesto, a convertirse en agentes de cambio, y obviamente desde la academia, por decirlo de alguna forma. Nosotros como docentes también tenemos la obligación de convertirnos en agentes de cambio, ¿no? De ahí que esta voluntad que nos decían los propios estudiantes en las diapositivas anteriores, nuestra preocupación por el cambio climático se debe ver reforzada con actividades dirigidas precisamente a empoderarlos como agentes de cambio. Pero esto pasa, por supuesto, por fortalecer las capacidades de los educadores y de las educadoras. Y esto es un punto clave, y es un punto que además creo que todos coincidiremos en que tenemos una clara carencia a nivel mundial y por supuesto a nivel regional, en cuanto a cómo incorporar dentro de la currícula académica en la universidad, independientemente del área de conocimiento,
Las competencias claves para la sostenibilidad que incluso nosotros desde UNESCO hemos venido impulsando desde ya hace unos años, y cómo a través de pedagogías transformadoras con resultados de aprendizaje dirigidos precisamente a estas transformaciones y estos niveles de conciencia, estas modificaciones de estos niveles de conciencia pueden alcanzarse, ¿no? Por supuesto, a fin de orientar y empoderar al estudiante es necesario que los educadores estén facultados y equipados con estos conocimientos, ¿no? Con sus habilidades, y que sepan trabajar las competencias que se han definido para tal fin. Uno de los puntos claves aquí también es la aceleración de estas acciones a nivel local. Iniciativas precisamente como estas, dentro del marco de la red de campus sustentables, son cruciales, y ustedes digamos que tienen la voz cantante en la región, incluso en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, pero es importante que esta voz se expanda a toda la región y que exista una alianza muchísimo más consolidada con otras instituciones de educación superior que se unan a iniciativas como la red, por supuesto, ya que las alianzas, a través de las alianzas lo que conseguimos es el fortalecimiento de un modelo y de nuestra propia región, ¿no? Otra de las iniciativas, además de estos seminarios que les comentaba que acabamos de impulsar, es la Red Mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible, que acabamos de lanzar también en el mes de octubre. Aquí les dejo también el link. Y aquí esta red, digamos, lo que buscamos es trabajar desde diferentes puntos de vista estos 4 pilares que ven aquí. Por un lado, cuáles son estas prácticas que se están llevando a cabo para poder establecer un espacio de diálogo y de intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo a través de diferentes iniciativas. Nosotros desde el instituto, por ejemplo, hemos impulsado a principios de este año, un bootcamp dirigido a la educación para el desarrollo sostenible dentro de las universidades. Estamos próximos a lanzar una nueva convocatoria tanto para universidades sajonas, digamos, e hispanohablantes, así como un programa dirigido al liderazgo para la sostenibilidad también, donde se incorporan itinerarios formativos para diferentes agentes, como pueden ser autoridades, por supuesto rectores, administrativos, docentes y por supuesto estudiantes, ¿no? La idea es que entre todos podamos construir este espacio de conocimiento y aprender los unos de los otros. Otro de los pilares de esta red mundial que acabamos de lanzar es la promoción y elaboración de estas políticas a escala mundial. Precisamente la promoción y la elaboración de estas políticas dirigidas a contribuir a la educación para el desarrollo sostenible, al abordar los problemas relacionados con sostenibilidad, consiguiendo así que los agentes locales, nacionales, regionales e internacionales, como nos ocupa hoy, nos comprometamos a facilitar la aplicación de la educación para el desarrollo sostenible. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la colaboración y las asociaciones, ¿no? La colaboración facilita precisamente unos espacios de diálogo, y este modelo de asociación y de alianza lo que invita es precisamente a poner en marcha proyectos colaborativos de común acuerdo, dirigidos a la colaboración para el fortalecimiento de iniciativas que sean locales, que es uno de los puntos claves también. Y finalmente, pero por supuesto no menos importante, son los modelos de seguimiento. Es importantísimo poder establecer y estandarizar informes de seguimiento y evaluación para los progresos que se realizan por parte de los Estados miembros y, por supuesto, en mayor medida por las universidades, en aras de alcanzar un espacio de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Iniciativas como la de RECIES, que se impulsa desde Campus Sustentable, también son fundamentales para poder aportar este espacio de intercambio de conocimientos. Dicho esto, me queda más que agradecerles por este espacio que me habéis permitido compartir con ustedes, y creo que además que estamos todos de acuerdo que la educación tiene que responder a la necesidad a la hora de definir cuáles son los objetivos y los contenidos de aprendizaje que sean pertinentes, y por ello iniciativas como esta hacen posibles que estos resultados de aprendizaje que estamos dispuestos a definir estén dirigidos a empoderar a las personas, tanto docentes como estudiantes y agentes sociales, para este proceso de transformación. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Yuma, por esa valiosa presentación.
Ahora queremos dar paso a la exposición de Jimena Ruz, pero antes quiero mencionarles y recordarles que estamos haciendo la transmisión por Zoom, pero también por YouTube, así que nos pueden mandar preguntas a través del chat de YouTube, y también a los más de 100 participantes que tenemos acá en la plataforma Zoom, nos pueden hacer las preguntas por la plataforma de preguntas y respuestas. Nuestros panelistas pueden responder directamente esas preguntas o al final de todas las presentaciones, donde vamos a hacerle las preguntas directamente a ellos. Bueno, y ahora sí, damos paso a la exposición de Jimena Ruz. Ella es directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. Jimena es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con postítulo en Contaminación Ambiental de la Universidad de Chile. Posee una amplia experiencia en el desarrollo productivo ambiental de la empresa chilena, específicamente en la prevención de la contaminación, la articulación público-privada y la negociación de estándares ambientales. Hasta su designación en mayo como directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Jimena se desempeñó por 20 años en distintas subdirecciones de esta institución, donde le correspondió coordinar las áreas técnicas, liderando proyectos nacionales e internacionales con otras organizaciones, y principalmente el desarrollo de los Acuerdos Voluntarios de Producción Limpia, más conocidos como los APL, el principal instrumento de gestión productiva y ambiental de esta institución. Jimena nos expondrá los avances de los acuerdos de producción limpia en la educación superior sustentable. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Katy, por la presentación. También muchas gracias a los panelistas por acompañarnos, a la Red de Campus Sustentable por ser nuestro socio estratégico en todo este desarrollo con la educación superior. Y también quiero agradecer las excelentes presentaciones que tuvimos de tanto Gonzalo como de Yuma, que dieron un contexto genial para lo que les quiero contar ahora, que un poco es qué se está haciendo en Chile con las instituciones de educación superior a través de este instrumento que son los acuerdos de producción limpia, y con nuestro socio estratégico que es la Red de Campus Sustentable. No sé si puedo avanzar, Katy. Ya está, sí, está Ya, perfecto. perfecto. Bueno, antes que nada contarles que somos esta Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, es un comité Corfo que tiene varios años. Antes éramos el Consejo Nacional de Producción Limpia, y nosotros estamos muy involucrados en todo lo que tiene que ver con movilizar a este sector privado en los compromisos o en esta acción que debe tomar, que es clave para poder avanzar en los distintos vulnerabilidades que tiene nuestro país, como también algunos compromisos internacionales que tenemos. Y en ese sentido, yo quiero destacar el que nosotros como institución, ¿qué es lo que somos? Somos un comité que hace acuerdos voluntarios, por lo tanto, para nosotros la cooperación público-privada es clave, y esa es nuestra mayor aspiración, poder ser referentes en estas alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para poder desarrollar una economía sustentable, resiliente, baja en carbono, y sobre todo apoyar al cumplimiento de los compromisos que Chile como país ha asumido en estas materias. Y esa es nuestra visión como institución que nos hemos propuesto, y para eso tenemos un instrumento muy valioso que se los vamos a contar. Lo otro interesante, que como institución somos una de las agencias implementadoras de la estrategia climática a largo plazo, y eso nos enorgullece en el sentido de que nos han visualizado como una agencia capaz de movilizar al sector privado en distintas acciones tendientes a carbono neutralidad o seguridad hídrica u otros aspectos que debemos avanzar. Nuestro principal instrumento son los acuerdos de producción limpia, y en este gráfico lo que les quiero mostrar es que los acuerdos de producción limpia no es un documento en sí que se firma y que se deja de controlar. Para nada, es un instrumento en el cual nosotros durante un periodo largo de tiempo acompañamos y estamos detrás junto con otras instituciones avanzando y vigilando la correcta implementación de los acuerdos que tomamos. Y esa es la gracia de los acuerdos, en el sentido de que partimos con
buen diagnóstico de ese sector, una negociación pública-privada con los distintos actores, adhieren las empresas voluntariamente, se implementa, se evalúa y se ve el impacto que tuvo ese acuerdo para poder nosotros certificar a quienes lograron cumplir con el 100% de eso. Llevamos más de 205 acuerdos, por lo tanto sentimos que podemos hacer estas alianzas públicas-privadas e involucrar al sector privado en distintas materias, con varios establecimientos adheridos, más de 15.000, y importante señalar que hay un 86% de estos que son MIPYME. Nos hemos puesto como desafío para el próximo periodo estos 5 grandes desafíos que son de alguna manera las preocupaciones que hoy día nuestro país tiene. No me quiero detener en esto, pero sí señalar de que nuestro foco va a estar en apoyar los compromisos que Chile tiene como país. Me quiero referir primero al primer acuerdo de campus sustentable que firmamos el año 2012. En ese minuto, en ese año no estaba presente la red de campus sustentable, estaba en sus inicios con ganas de hacer cosas las universidades, pero no tenía alguien que los agrupara, así que aquí hubo el interés y la motivación de varias universidades lideradas en ese minuto por la UTEM, quien llevó a cabo adelante este primer acuerdo de producción limpia que se denominó Campus Sustentable. El objetivo de ese primer acuerdo, ahí aparece la palabra producción limpia, porque tenía mucho de incorporar ciertas medidas con este concepto de producción limpia que pudieran aumentar el desarrollo, digamos, de ciencias, metodologías, capacidades de la visión, y para eso se trabajó con 22 universidades, más de 58 establecimientos o instalaciones que adhirieron a este acuerdo en distintas regiones del país, y en ese periodo de tiempo en el que estuvimos trabajando con ellos, que fue aproximadamente como 3 años, un poco más del 50% logró una certificación. ¿Qué significa esto? Que 13 institutos de educación superior, en este caso fueron todas universidades las que adhirieron, y con 38 instalaciones lograron un 100% de cumplimiento de las distintas materias que estaban incorporadas. Aquí hay que señalar que este acuerdo tuvo mucho de disminuir energía, disminuir residuos, tenía un foco muy fuerte en todo lo que era las distintas reducciones, como aquí lo vemos. Fueron 11 metas, 55 acciones las que estuvieron presentes, de sustentabilidad, respecto al currículum académico, respecto a extensionismo, investigación académica, capacitación a los alumnos, medición de huella de carbono en sus inicios, reducción de energía, reducción de consumo de agua, poder clasificar y reciclar residuos, riesgos laborales y cuantificar y caracterizar riesgos. ¿Ya? Nosotros vemos que producto de este acuerdo surgieron una gran motivación y empezó a generarse una cultura en las universidades que fue importante. Empezaron muchas campañas de sensibilización, como las que aquí vemos: reduce el papel ahora, apaga la luz y prende el ahorro, para que esto no ocurra mañana, si recorres distancias cortas, mejor camina, etc. Hubo muchas campañas en que se motivaba a los tanto docentes como alumnos a una forma distinta de abordar la sustentabilidad desde donde ellos estaban instalados en esos minutos, que eran sus campos. Hubo 508 asignaturas que se crearon con más de 21.000 alumnos inscritos, ¿ya? Fueron todas optativas. Todas estas asignaturas que los distintos campos crearon permitieron empezar a avanzar en esta lógica. También hubo muchos puntos limpios, reciclaje, más de 230 toneladas de residuos reciclados, con ahorros importantes en este periodo de tiempo que se trabajó. Hubo una gestión de la energía con mejoras en sus indicadores en los establecimientos de un 12%, hubo cursos de gestores de energía que fueron entregados por la Agencia de Sostenibilidad Energética, hubo inversiones que realizaron
Llegaron en ISO 50001 y hubo, producto de todas estas mejoras en energía, un importante número, casi más de 40.000 toneladas reducidas de gases de efecto invernadero. También hubo una gestión del agua, riego de áreas verdes, ahorros relevantes en agua. El 70% estuvo en lo que era riego de jardines, en las inversiones que fueron colocadas en esos campos. Por lo tanto, podemos decir que en este primer acuerdo de hace ya 10 años atrás, hubo sí una movilización de las universidades. Aquellas que no cumplieron el 100% no significa que no avanzaron en algo, sí avanzaron en algo, pero ya sí lo importante es que hubo un cambio cultural y una forma distinta en que los institutos de educación superior empezaron a ver cómo iba a ser su aporte y cómo iban a estar movilizándose en este complejo actuar. Se generaron guías de mejores técnicas disponibles para poder gestionar el recurso hídrico y el tema energético, y hubo muchas dependencias y muchos capacitados en poder llevar estos registros y estos consumos de agua que de alguna manera permiten tener reportes y te permiten tener una evaluación, que es uno de los pilares que escuchamos recientemente importantes de seguir. También hubo involucramiento en comunidades cercanas a través de algunos mercaditos, y también hubo muchos emprendimientos y proyectos estudiantiles. Aquí hay que decir que no fueron solamente los estudiantes los que se movilizaron, sino que también docentes y la propia universidad en generar un cambio y incorporar todo un aspecto de trabajo con la comunidad. Sin embargo, esto quedó como con un poco de gusto a poco, en el sentido de que se avanzó mucho, pero no como se quiso, y hubo un segundo acuerdo que se denominó Educación Superior Sustentable, un acuerdo que se trabajó durante varios años para poder llegar a un estándar, y en el cual aquí toma un rol clave la red de campus sustentable, que ya está conformada y que lidera este acuerdo de producción limpia con una propuesta muy concreta de cómo avanzar en este segundo acuerdo de producción limpia. ¿Ya? Aquí ya no estamos hablando de mejoras específicas en ciertos temas, sino que aquí ya estamos hablando de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, a la adaptación al cambio climático, al involucrar a todos los estamentos de los establecimientos, el generar una cultura, toman mucho más fuerza muchas de las acciones que se habían visto en el acuerdo número 1. Sin embargo, aquí se ordenan, se trabajan con mayor fuerza, se ven los errores que se cometieron en el acuerdo 1, se ven las cosas positivas, se refuerzan. En definitiva, este acuerdo es un acuerdo mucho más fortalecido y con una fuerte también vinculación con el medio y los territorios donde se emplaza. En este minuto hay 28 universidades adheridas con más de 90 instalaciones. Aquí no solo son universidades, tenemos 4 institutos profesionales y 4 centros de formación técnica en distintas regiones nuevamente de nuestro país, y tal como les dije, la red de campus sustentable lidera esta iniciativa y es quien la propone a nuestra institución, y por otra parte tenemos tanto al Ministerio de Educación, Medio Ambiente, Salud y Energía como la Agencia de Sostenibilidad Energética como actores claves en que están apoyando a todas estas iniciativas que se crearon. Este nuevo acuerdo, con sus 5 grandes metas y distintas acciones, se organizó y se dividió en 5 grandes líneas de trabajo, como es la gobernanza. ¿Y por qué la gobernanza? Porque uno de los aspectos que yo diría que falló en el acuerdo número 1 fue no contar con una fuerte gobernanza que fuera capaz de entregar los lineamientos básicos, el monitoreo y los indicadores de sustentabilidad como un actor clave para el seguimiento y los compromisos que tenían los distintos establecimientos. Entonces, en este acuerdo, el tema gobernanza toma una prioridad.
crear la cultura sustentable en todos los estamentos, no en algunos, sino que en toda la repartición, incorporar, formar y transferir conocimientos, capacidades en materia de sustentabilidad, con un compromiso, con claridad, con un enfoque en la docencia que permita transformar a cada uno de sus establecimientos. Seguimos con fuerza con la gestión de la energía, los residuos, agua, se agrega biodiversidad, se agrega género para avanzar en todo lo que es carbono neutralidad y la vinculación en la responsabilidad social con distintas acciones participativas y de valor compartido. Este acuerdo que está hoy día en implementación tuvo un periodo de adhesión de 3 meses, es decir, los distintos establecimientos todavía están con posibilidades adhirieron en septiembre de 2021 y diciembre de 2021 fue el periodo de adhesión. Hoy día estamos en el nivel 1, que es el nivel en la cual se crea todas las líneas base, las políticas, los diagnósticos, los programas que me permiten evaluarme cómo estoy y cómo voy a cumplir mis compromisos que establecen este acuerdo de producción limpia, para después continuar en un nivel 2 y nivel 3 con mayor ambición cada uno de ellos, hasta finalizar con una excelencia que es la carbono neutralidad en el nivel 3. Este acuerdo tiene 36 meses de ejecución y a medida que vamos avanzando en los niveles, vamos certificando y vamos reconociendo el esfuerzo que se está haciendo de tal manera de poder tener un avance y mejora continua en lo que son los establecimientos de educación superior. Así que ese es el trabajo que se ha hecho y esperamos, digamos, de que sea exitoso. Muy conscientes y muy claro de que hay todo un mundo que está, un mundo educacional y universidades que están trabajando lo mismo, por lo tanto aquí nos alineamos a adherirnos a estas redes que existen porque creemos que es la forma de seguir avanzando. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti, Jimena, por esa presentación que nos dejó muy claro los avances del primer y segundo acuerdo de producción limpia de la agencia y la Red Campus Sustentable. Bueno, nuestra última charla va a estar a cargo de Patricia Opazo, quien es lideresa del Grupo de Trabajo Carbono Neutralidad de la Red Campus Sustentable. Patricia es ingeniera civil industrial con mención ambiental de la Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como coordinadora de planes y proyectos de la Dirección de Sustentabilidad de esa casa de estudios. En esta instancia, Patricia nos va a abordar el tema Buenas prácticas en la educación superior. Bienvenida, Patricia. Hola, Catherine, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Comparto con Jimena las grandes presentaciones que me antecedieron, así que, siento que todo se conecta también con esta presentación final. Antes de mostrar las buenas prácticas que nosotros hemos realizado en el Grupo de Trabajo de Carbono Neutralidad, quisiera primero contar qué es la Red de Campus Sustentable. La Red de Campus Sustentable la componen 40 instituciones de educación superior, entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, y además alrededor de 46 socios profesionales de diferentes ámbitos. Estas universidades, estas 40 instituciones de educación superior, alcanzan alrededor del 62% de las matrículas de pregrado de Chile. Por lo tanto, todo lo que impulse y todo lo que promueva la red tiene un gran impacto en las futuras generaciones y también un gran impacto en el futuro del país. Pero, ¿qué es básicamente la Red de Campus Sustentable? Hoy en día, como decía Jimena, la red estuvo ya una participación activa en el segundo acuerdo de producción limpia, y la red compone una asociación de instituciones de educación superior cuyo objetivo es promover la sustentabilidad dentro de estos propios espacios, también para generar las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática. Y hay algo que no quiero dejar pasar, que es la definición que nosotros tenemos de sustentabilidad, se refiere como a la construcción colectiva, mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida prosperen en el planeta para siempre. Yo creo que aquí siempre resalto lo de construcción colectiva,
porque no es algo que se hace de manera individual, o no es una carrera de cada una de las instituciones por avanzar en la sustentabilidad, sino que es una colaboración constante, es un trabajo en red, para que todas podamos avanzar al mismo tiempo y con las mismas ganas para promover la sustentabilidad, no solamente en los espacios educacionales, sino que también en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. La red de campus tiene 5 lineamientos estratégicos para poder avanzar en la sustentabilidad. El primero tiene que ver con la cultura sustentable, que tiene como objetivo poder ir implementando estilos de vida sustentables dentro de las comunidades educativas. El otro elemento es la academia, que si bien es el corazón de las instituciones de educación superior, la idea es poder ir implementando carreras, programas educativos y sobre todo la investigación en estas temáticas para ser unos referentes en la implementación de nuevas políticas o de nuevas normativas que exige hoy en día la crisis climática. Por otra parte, también se desarrollan actividades en relación a la vinculación con el medio y la responsabilidad social, no solamente implementando las acciones dentro de los campus universitarios, sino que también en el entorno que rodea a cada uno de estos espacios. Otro elemento que yo creo que es el que tengo mayor conexión tiene que ver con la gestión de campus. Me gusta que este elemento esté dentro de los lineamientos estratégicos de la red, porque implica que no solo tenemos que enseñar y educar en torno a la sustentabilidad, sino que también tenemos que hacer ejemplo real dentro de los espacios educativos de la sustentabilidad, que se viva en torno a campañas de sensibilización, implementación de sistemas de reciclaje, implementación de medidas de reducción de consumo de agua, energía, y todos los tipos de elementos que se desarrollan día a día por el habitar los espacios educativos. Y finalmente, una línea también muy fuerte dentro de las líneas estratégicas de la red es la gobernanza y seguimiento, porque no podemos implementar todas estas 4 otras líneas sin el compromiso real de las autoridades de las instituciones para que haya una gobernanza de estos elementos, se implementen políticas, planes que permitan el desarrollo de la cultura, la academia, la vinculación y la gestión de campos. ¿Cómo se materializan estas 5 líneas en la red? Se desarrolla a través de los grupos de trabajo, que es lo que ya más adelante les voy a contar. Actualmente existen 14 grupos de trabajo de diferentes disciplinas y están compuestas por los representantes institucionales de cada una de las instituciones, además de los socios profesionales, académicos de cada una de estas instituciones que tienen expertices en cada uno de estos temas. Sí, como ven, es muy variado la cantidad de grupos de trabajo que tenemos. Cada uno de ellos tiene el objetivo de poder ir apoyando a todas las instituciones pertenecientes a la red en avanzar hacia la implementación de mejores prácticas dentro de los espacios educacionales. Yo me voy a enfocar en el grupo de trabajo que yo estoy liderando actualmente, que es el grupo de trabajo de carbono neutralidad, que tiene mucha conexión con este nuevo acuerdo de producción limpia que se generó el año 2021, el APL2. El objetivo que nosotros nos definimos en este grupo de trabajo, que se conformó el año 2020, en plena pandemia, fue acompañar a las instituciones en avanzar en una hoja de ruta para alcanzar la carbono neutralidad. Sabíamos que hay compromisos nacionales, como mencionaba Gonzalo, de tener una net cero al año 2050, pero eso teníamos que bajarlo al ámbito institucional, como las universidades, como los CFT y los IP, pueden implementar este concepto de carbono neutralidad en sus propios espacios y poder también sumarse a estas metas y estos compromisos. Entonces, lo que el grupo de trabajo definió fue apoyar a las instituciones a través de la entrega de materiales de apoyo para poder transitar hacia la carbono neutralidad. También implementamos diferentes insumos para el cálculo de la huella de carbono. Sabemos que estos conceptos a veces son muy técnicos, hay normas ISO asociadas al cálculo de estas huellas. Entonces, la idea de nosotros como grupo de trabajo es poder acercar a todas las instituciones estos mecanismos para que todos puedan implementar. Y finalmente, entregar guías para que cada una de ellas pueda sumarse a estos compromisos y metas de carbono neutralidad.
Lo que hoy en día hemos hecho y los productos que hemos entregado son 4. Primero, partimos con el año 2020 preguntándonos qué estaban haciendo otras instituciones de educación superior en el extranjero. Así que revisamos las principales instituciones que eran líderes en ranking como STAR o de Impact Ranking, y poder consultarles a través de encuestas, hicimos entrevistas, para poder entender cómo ellos estaban materializando estas metas o estos compromisos de sustentabilidad o los compromisos de acción climática. Entonces, este reporte nos permitió entender cómo otras instituciones extranjeras estaban implementando estos temas y cómo nosotros podíamos replicar las mejores prácticas de estas instituciones. Luego, quisimos entender cómo nosotros internamente estábamos llevando a cabo el tema de carbono neutralidad, por lo tanto hicimos un diagnóstico de 22 instituciones de educación superior que estaban dentro de la red de campus, y ahí pudimos entender un poco los avances que teníamos en la materia. Este diagnóstico nosotros lo realizamos el año 2021, y ya más adelante les voy a mostrar dos respuestas en torno a cómo estábamos hoy en día en medición de huella de carbono o en compromisos de carbono neutralidad. También en este diagnóstico nos dimos cuenta que muchas instituciones tenían ganas de querer medir su huella de carbono, tenían ganas de generar compromisos, pero no sabían cómo hacerlo. No entendían muy bien el concepto de huella de carbono, o no tenían quizás personas dentro de sus espacios que pudiesen hacer las mediciones. Por lo tanto, nosotros elaboramos este año, y está público en la página de la Red de Campus Sustentable, una guía metodológica para el cálculo de huella de carbonos institucionales para instituciones de educación superior. Este documento permite a cualquier institución de educación superior poder medir su huella de carbono, indicando cuáles son los flujos principales para medirlos, y así también homologar un poco la herramienta de cálculo para todas las instituciones que quieran medir. Y no solo eso, sino que también implementamos 2 talleres de cuantificación en conjunto con el programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, para que se enseñara de manera práctica el uso de la plataforma que tiene el programa, pero también para que se enseñara esta guía metodológica que estaba publicada en la red. Entonces hicimos un taller el año 2021, y también implementamos el taller este año 2022, que está asociado también a una acción del Acuerdo de Producción Limpia 2, así que ahí ya hicimos un check en ese compromiso adquirido. ¿Qué se nos viene hoy en día en el grupo de trabajo de carbono neutralidad? Este año esperamos poder entregar una guía, también pública en la página de la Red de Campus, para que todas las instituciones de educación superior que quieran implementar un compromiso de carbono neutralidad puedan hacerlo, entregándole un resumen de todos estos elementos que nosotros hemos elaborado a lo largo de los años, y poder abordar diferentes etapas de avance que tienen las instituciones. Hay algunas instituciones que hoy en día recién están creando oficinas o encargados de sustentabilidad, por lo tanto están en un espacio incipiente de medición de huella. Hay otras que ya tienen hasta certificados de carbono neutralidad con alcance 1 y 2. Por lo tanto, quisimos con esta guía poder abordar todo el espectro de avance. Si tú, por ejemplo, estás recién empezando el tema de la carbono neutralidad, vas a poder ir al capítulo del cálculo. Si quieres implementar acciones para reducir tu huella, vas a poder abordarlo a través del capítulo de reducción y mitigación. Y si quieres elaborar un plan para tener una meta de carbono neutralidad, también va a haber una sección para eso. Esta guía va a acompañar y va a apoyar a todas las instituciones, no solamente socias de la red, a avanzar y transitar hacia la carbono neutralidad, y ser un referente en cuanto a estos compromisos de metas de reducción y de net cero, no solamente a nivel país, y quizás idealmente a nivel de Latinoamérica. Dos preguntas que quería compartir con ustedes del diagnóstico que realizamos el año 2021. En ese momento hicimos la pregunta de, ¿usted mide la huella de carbono? Y de las 22 instituciones de educación superior, 8 contestaron que sí medían, y 10 de ellas respondieron que tenían algún tipo de declaración de compromiso para lograr la carbono neutralidad. Es importante que todas las instituciones avancemos hacia estas metas, pensando en el gran desafío que es la crisis climática hoy en día. Por lo tanto, junto con la agencia y la red, se propuso este Acuerdo de Producción Limpia 2,
para poder seguir fomentando este tipo de compromiso. Y yo solamente me voy a enfocar en la meta 4, que tiene particularmente que ver con avanzar hacia la carbono neutralidad. Y aquí hay 4 acciones. Primero está el taller de capacitación, que ese fue el que ya realizamos. Segundo, está la medición de la huella de carbono institucional anual, porque es importante medir todos los años para entender cuál es el impacto de cada una de las instituciones. Y no solamente medir, sino que también verificar con un externo estos tipos de cálculos. Y finalmente, la acción que está comprometida para el año 2024 es que las instituciones puedan elaborar sus planes de carbono neutralidad, pero no solamente como un documento declarativo, sino como también nombraba Jimena, que yo creo que eso es súper importante del Acuerdo de Producción Limpia, es que son compromisos reales y que son verificados en su implementación. Entonces, este plan compromete a las instituciones de educación superior a implementar acciones concretas y objetivos cuantificables de reducción de emisiones. O sea, las instituciones deben sí o sí en este proceso del Acuerdo de Producción Limpia implementar acciones para reducir el impacto que tienen en sus campos. Entonces pasamos de estas 8 instituciones consultadas el año 2021 a idealmente a 28 instituciones de educación superior con medición de huella de carbono, con implementación de acciones para reducir su impacto y con planes de carbono neutralidad. Solo para finalizar, creo que el aprendizaje de esta travesía que ha sido el grupo de trabajo Carbono Neutralidad, me quedo con 5 elementos. Uno, el compromiso real. El compromiso tiene que ser no solamente declarativo, sino que tiene que movilizar dentro de las instituciones acciones, financiamiento y personas que estén a cargo de estos compromisos. Lo segundo, la importancia de medir y hacer seguimiento. No solamente tenemos que entender el impacto desde lo cualitativo, sino que también de lo cuantitativo, entender cuál es el impacto de cada una de las instituciones y tomar acción concretas, implementar acciones dentro de los campos. Y los últimos 2 elementos tienen que ver con la forma en que se trabaja dentro de los grupos de trabajo en la red, que no hay una competencia entre las instituciones, sino que hay un espíritu de colaboración, de hacer que todos queramos avanzar, porque sabemos que es lo que necesita hoy en día el planeta para poder alcanzar alguna posibilidad de subsistencia debido a la crisis climática. Y por sobre todo, compartir los aprendizajes. Ya se había firmado un acuerdo de producción limpia el año 2012, por lo tanto hay muchas instituciones que tienen el conocimiento para poder avanzar en estos temas, y eso se comparte dentro de la red. Todos queremos avanzar hacia el mismo objetivo, que es esta construcción colectiva de la sustentabilidad. Y finalmente, dejarlos con los rostros de las personas que participan de ese grupo de trabajo, porque no son solamente instituciones de educación superior, sino que son personas que ponen de su tiempo, de sus ganas y de su motivación para poder avanzar en todos estos elementos que yo les comentaba de los grupos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esa interesante presentación también. Luego de estas presentaciones, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a intentar responder todas las preguntas que nos han llegado. Así que vamos a partir con una pregunta a Gonzalo Muñoz. Andrea Figueroa, desde YouTube, nos pregunta. Hola, Gonzalo. Tomando en cuenta tu comentario de la alineación de las empresas en la lucha contra la crisis climática que colaboran con las universidades, entonces, ¿qué tipo de empresas en Chile no deberían financiar la universidad? Por ejemplo, la industria minera, que si bien es altamente contaminante, al mismo tiempo es parte de la transición energética. Hola, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que a nivel global se está viviendo un proceso muy virtuoso de desinversión en ciertas actividades. Las primeras de ellas es la industria del carbón. Es la primera en la cual el mundo financiero ha puesto foco, la importancia de salir de la industria del carbón como fuente de generación de energía eléctrica. Ha sido una ruta muy virtuosa, particularmente en los últimos 3 años, y eso suele ser la primera actividad que se remueve, digamos, del portafolio de inversión en el caso de las universidades,
fundamentalmente en el norte del mundo me refiero, ¿no? La otra es todas aquellas actividades que están vinculadas a procesos de deforestación y fundamentalmente deforestación vinculada a la producción de commodities. Diría que esas son las dos primeras iniciativas que están siendo cuestionadas de punto financiero. Pero ahora es importante entender a qué me refiero cuando menciono lo que está pasando los endowments en las universidades particularmente el hemisferio norte. Las universidades se financian a partir de fondos que están depositados para generar a continuación intereses con los cuales se mantiene la operación de la universidad. Y es en esa gestión de ese fondo en que se le pide a los gestores justamente que no inviertan, por ejemplo, en actividades asociadas a el carbón. Hoy en día, por supuesto, está habiendo una presión adicional hacia el resto de la industria de combustibles fósiles y después en todas aquellas actividades que están vinculadas a deforestación, fundamentalmente en materia de commodities. Entonces es un poco distinto el fenómeno, donde me imagino que la pregunta en el caso de Chile viene cuando hay aportes desde empresas que están ayudando al desarrollo de las universidades. Bueno, yo diría que es razonable pensar que aquellas empresas que están apoyando universidades que están a su vez comprometidas con la acción climática y el desarrollo sostenible, esas empresas tengan compromisos acordes, ¿no? Y ahí, en el caso de la forma como operamos en la agenda de los Climate Champions, hay una figura de una u otra forma poner como condición base el que se trate de empresas que tienen un plan asociado con la ciencia, sean parte de Race to Zero o tengan un plan aprobado por Science Based Targets alineado con los 1,5 grados. Esos son como algunos conceptos generales. La minería está viviendo un proceso de transformación relevante que ya lleva muchas décadas, te diría, en ir actualizándose a las tecnologías más limpias. En ese sentido, hoy en día, por ejemplo, es bien razonable para cualquier empresa minera el tener gran parte de su energía eléctrica siendo abastecida con energía renovable. Es porque además es lo más razonable, es la energía más limpia y más barata. Pero después tienen desafíos evidentes asociados a lo que llamamos el alcance 3, como mencionaba Patricia, ¿no? En el alcance 1 y 2, las industrias mineras suelen estar bastante bien resueltas, pero el alcance 3, que implica hornos de fundición, que implica transporte marítimo, donde hoy en día no hay soluciones a la escala que ellos requieren, uno esperaría que las empresas mineras ayuden a descarbonizar ese ámbito de su alcance 3 y al mismo tiempo, al hacer eso, faciliten a que todos sus proveedores se vayan a su vez descarbonizando y vayan sumándose a la trayectoria. Muchas gracias, Gonzalo. Desde Zoom tenemos una pregunta para Jimena Ruz. Fernando Isaía pregunta, ¿cuál es el concepto de género en sustentabilidad que se ha implementado? ¿En las universidades? Bueno, Exacto. en el APL1 no estábamos con una meta de género. En este acuerdo de producción limpia sí lo hay. En específico, hoy día no tengo el detalle de qué está, pero le podemos entregar una respuesta escrita a quien nos está preguntando cuál es la acción específica y en qué grado de avance va esa acción hoy día. Perfecto, entonces le vamos a pedir ahí a nuestro invitado que pueda compartirnos su correo para hacerle llegar la respuesta. Y esta es una pregunta que nos hace Rodrigo Jiménez desde YouTube para todos los panelistas. Puede responder Patricia, Gonzalo, la Jime y Yuma también. ¿Qué orientaciones educativas se pueden ofrecer para que las aulas universitarias se promueva el sentido de urgencia, pero tratando de atender también esta ansiedad climática que existe? Partamos por Patricia. Bueno, yo creo que Gonzalo lo nombró en algún momento. Yo, además de estar como liderando el grupo de trabajo, yo trabajo dentro de la Universidad Católica y ahí particularmente se desarrolla este trabajo de educación a través del Instituto de Desarrollo Sustentable. Y la idea, claro, no es solo generar angustia y ansiedad, sino que también ir enseñando con metodologías activas para poder conectar realmente con la crisis climática, pero que no sea una ansiedad
paralizante, sino que más bien movilizadora. Y bueno, y ahí se puede ir viendo a través del IDS todas las herramientas, las acciones que hacen para poder implementar este tipo de educación. Pero básicamente tiene que ver con actividades activas de enseñanza, con clases lectivas, con charlas magistrales que permiten entender la urgencia sin paralizar, que creo que eso es súper relevante. Gracias, Patricia. Yuma. Sí, muchas gracias. Muy pertinente la pregunta, ¿no? Siempre hablamos de lo que tenemos que hacer, pero nunca es el cómo, que esa justo es la clave. Yo creo que hay diferentes iniciativas, precisamente una vez, como ha comentado Patricia, todo lo que tiene que ver con las metodologías de aprendizaje activo, donde ponemos en el centro precisamente la problemática, es clave, ¿no? Pero es fundamental también el desarrollar las competencias claves de la sostenibilidad, entre ellas, por ejemplo, ese reconocimiento del valor de urgencia, ¿vale? Y la implicación que tiene cada uno de los actos que desarrollamos nosotros y cuáles son las consecuencias. Ello es fundamental, y por ello el desarrollo de la competencia de anticipación o ese pensamiento del futuro es crucial. El entender cuán importantes son nuestras acciones para poder fortalecer ese modelo de cambio es crucial. Gracias, Yuma. Jimena. Bueno, en términos generales, los APLs en sí como concepto movilizan al cambio, ¿ya? Y eso es nuestro quehacer. Los compromisos que se adoptan tienen plazos, tienen metas, tienen acciones, tienen indicadores, de tal manera que lo que se está buscando es un cambio concreto, radical, ya, en un periodo de tiempo corto y acotado. ¿Y por qué? Porque pensamos que de alguna manera todas las acciones que están en estos acuerdos van a generar una cultura distinta. Aquí estamos hablando de capacitar trabajadores de los campus, docentes, estudiantes, académicos, decanos, es decir, aquí hay un involucramiento total, pero con acciones concretas. Aquí queremos que se vean los resultados. Nosotros siempre decimos que la sustentabilidad no es más cara, al contrario. Y esos beneficios que los perciben, los que están movilizándose y actuando, son los que de alguna manera nos permiten estas ganas de una PL2 o una PL3 en muchos casos que hemos tenido. ¿Ya? Entonces, ese es de alguna manera cambios concretos que queremos hacer con acciones concretas. Muchas veces partimos con una simple medición, una simple implementación, pero esos pequeños cambios y esos cambios van haciendo, dándole la urgencia y dándole la importancia y involucrando a los actores en un futuro distinto. Muchas gracias, Jimé. Gonzalo, te voy a dar la palabra también y te voy a dejar plantear una siguiente pregunta que va a ser la última con la cual vamos a cerrar en honor al tiempo también de nuestros panelistas. La primera pregunta era las orientaciones educativas para ofrecer en las aulas universitarias, y también nos pregunta Agustín Arancibia, ¿qué sentido tiene impulsar la carbono neutralidad en las universidades, siendo que Chile no emite más del 1% de estas a nivel global? Dejo planteada esa pregunta, Gonzalo, y después le damos paso a las siguientes panelistas. A ver, respecto de la pregunta que ya han ido mencionando Patricia, Yuma y Jimena, yo agregaría que es clave la interdisciplinariedad. Uno de los errores es pensar que este es problema que lo van a resolver otros, o que se reduce a ciertas disciplinas, o que este es un tema de especialistas. Y lo que hemos visto con mucha certeza es que hoy en día no hay ningún ámbito del desarrollo humano que no toque aspectos asociados al clima. Tú mismo le estabas preguntando respecto de ámbitos de género, y hasta hace poco había gente que decía, ¿qué tiene que ver el género con el clima? Todo que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver la clásica? Nos dice, oye, nosotros tenemos un estudio de abogados, ¿qué afecta el que nosotros hagamos o no hagamos? Y empiezan a pensar que el tema es apagar solamente las luces o reciclar el papel. Y la verdad es que
abogados que entiendan de la crisis climática y la urgencia son aquellos que van a facilitar que las leyes, que las reglamentaciones, que el comportamiento de la ciudadanía, de la empresa, sea el que se necesita acorde con el nivel de urgencia. Todas las disciplinas están relacionadas con la crisis climática y por lo tanto todas representan una oportunidad de avanzar en esa materia. Y ahí cabe el que las universidades vayan desarrollando efectivamente planes de acción conjunta e interdisciplinaria que ayuda no solo a que todas las facultades y todas las carreras se involucren, sino que además se generen conexión. Tienen que aprender los ingenieros de los sociólogos, o cuánto tienen que aprender los médicos o las especialistas de la medicina, de los arquitectos, las arquitectas, en fin, hay muchísimo que lograr cuando se genera esa interdisciplinaridad, perdón. Y respecto a la pregunta de Agustín, esa es una trampa muy peligrosa, el creer que este es un problema de otros y que no haya acción, por pequeña que sea importante. Esa trampa es parte del problema que estamos enfrentando. Cuando aquellos que, por alguna misteriosa razón, decimos, no, mira, hay otro que es más importante que yo en este tema, que lo tiene que resolver, eso solo resta. Y mientras más restamos, más tarde llegamos, porque es muy difícil entonces definir quién o quiénes son exactamente aquellos que tienen que tomar las mayores decisiones. A nivel global, uno podría, yo diría casi patéticamente, decir, no, este es un problema que lo tiene que resolver Estados Unidos, China, Japón y Europa. Y el resto tenemos que sentarnos a esperar e irnos arrastrados. Eso atentaría contra el principio base de lo que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. No quiere decir que todos hayan participado de igual forma en la creación del problema, pero estamos todos en este mismo bote y por lo tanto todos tenemos que ayudar con todas las fuerzas que tengamos, pequeñas o grandes, para resolver la crisis. Y el sistema debe ir generando la facilidad para que, por supuesto, aquellos países, aquellas instituciones más desarrolladas puedan poner con mayor fuerza las soluciones y escalarlas, y aquellos que tienen menores recursos, vámonos desde luego a mirar los países menos desarrollados, puedan incluso saltarse esas tecnologías contaminantes y puedan pasar rápidamente a aquellas que son virtuosas, ¿no? En el caso de las energías, pensemos, ¿no es cierto?, en aquellos tantos países que tienen hoy en día poco acceso a energía, incluso energía muy cara, cómo hacer para que esos países inmediatamente pasen a las energías limpias, abundantes y más baratas. Es un poco pensar en la analogía del teléfono. Hay muchísimos lugares del mundo donde la gente nunca tuvo un teléfono de línea, de cable. Sin embargo, se digitalizaron y se posicionaron en el mundo hipercomunicado a través del teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que incluso aquellos países, aquellas comunidades menos favorecidas puedan pasar rápidamente a acceder a las tecnologías más limpias? Eso, si lo llevamos al mundo del desarrollo empresarial, también abre a las oportunidades. Si un país como Chile decide restarse, bueno, va a llegar tarde a todas aquellas oportunidades que representa el desarrollo limpio, sustentable, que implica la descarbonización de todas las industrias. Es más, Chile perdería un posicionamiento gigante si es que no es vanguardista en este sentido, no solo porque ofrece hoy en día materiales que son extremadamente valiosos para la descarbonización de muchos otros sectores, como lo es el carbón, el litio y algunos otros minerales, sino que también porque nuestros productos de exportación, si no van descarbonizados en toda su ruta, van a llegar con peores condiciones de competitividad a los mercados de destino. Entonces, hoy la figura es, nadie puede restarse, no hay acción que sea pequeña, y dos, la agenda de desarrollo del siglo XXI es solo la agenda de desarrollo sostenible. No existe otra agenda de desarrollo para este siglo y por lo tanto nuestra economía, nuestra ciudadanía, nuestras empresas, el gobierno, deben ser aquellos que están
posicionándose en el liderazgo de esa agenda y contribuyendo con un montón de virtuosismo y características únicas que tiene nuestro país para ser incluso pioneros en aquellas industrias que hoy en día estamos ofreciendo. Muchas gracias, Gonzalo. Jimena. Sí, cuéntame. La misma pregunta que Gonzalo, ¿cómo pueden aportar las universidades en materia de reducción de emisiones, siendo que Chile, el aporte que hace a los gases de efecto invernadero es mucho menor si lo comparamos a nivel global? Bueno, yo diría que es la misma un poco respuesta. Aquí lo importante es que ya se planteó al inicio la necesidad, digamos, de cambiar la cultura de quienes estamos participando como estudiantes en las universidades y vamos a ser profesionales del futuro. ¿Ya? Entonces aquí hay una forma distinta que tenemos que hacer las cosas. Ya lo hicimos mal y ya estamos remediando, pero en el futuro lo que hay que hacerlo es hacerlo de otra forma. ¿Ya? Entonces aquí las universidades, el ser un campus sustentable no solo es educar en cultura y entregar las capacidades, sino que también que el impacto que está generando al medio ambiente. Efectivamente, la reducción de gases de efecto invernadero viene de muchas cosas. Viene en el caso de la PL1, mayoritariamente fue por disminuir consumo eléctrico y combustible. Por lo tanto, es un campo más eficiente desde un punto de vista económico y es un campo que ocupa menos recursos naturales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos esto de disminuir gases de efecto invernadero, no lo tenemos que mirar solamente como yo no soy culpable de emitirlo. No, estoy aportando a mi país, a mi entorno, a consumir menos energía, a consumir menos materias primas, por lo tanto, a generar menos importaciones. eh, es todo, es un todo en el cual tenemos, digamos que de alguna manera, eh, ser como universidades de Chile parte de esto y aunarnos a lo que están haciendo el resto de las universidades como una línea de trabajo que aporta a una mejor carbono neutralidad mundial y a los compromisos que se tienen con el Acuerdo de París. Gracias, Jimé. La misma pregunta para Yuma y luego Patricia para ir cerrando. Sí, bueno, nosotros obviamente en cuanto al valor que tiene poder asumir este rol dentro de la propia universidad chilena, bueno, entendemos que siempre son pioneros, ¿no? Ustedes efectivamente en Chile se es pionero precisamente en este reconocimiento y en este compromiso, pero no se debe dejar de lado que todos debemos ir construyendo y todos debemos seguir aportando para la reducción precisamente de esa huella de carbono, independientemente de que actualmente estén en esos excelentes niveles. Al margen de ello, es fundamental que se pueda entender que todo el proceso parte de un marco de conceptualización donde se busca trabajar o que debemos buscar trabajar las diferentes dimensiones, precisamente desde la dimensión cognitiva, donde entendemos cuál es el valor que tiene precisamente el poder reducir, en este caso, la huella de carbono, por ejemplo, y cuál es el impacto hacia las dimensiones, por supuesto, socioemocionales, donde nos sentimos involucrados con estos compromisos y, por supuesto, como decía en mi anterior participación, todo lo que tiene que ver con la dimensión conductual, ¿no? Es fundamental que se siga construyendo, que entendamos que la colaboración de todos hace precisamente posible que entre todos se alcancen esas metas que nos hemos establecido y que es la única, además, forma que tenemos para poder dar respuesta a esta crisis y a estos compromisos los que se han llegado. Gracias, Yuma. Patricia. Y yo creo que en general ya se ha dicho todo. Solo sumar que no olvidar que Chile es un país altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática. No podemos pensar que se va a solucionar todo en el hemisferio norte y nosotros vamos a estar acá esperando esa solución. O sea, si nosotros vamos a enfrentar
de manera tangible y real. Hoy en día ya los efectos de la crisis climática no podemos quedarnos impávidos frente a esta situación. Tenemos que ser protagonistas de la solución y también, como decía Gonzalo, todos somos parte de la solución y tenemos que serlo. No podemos restarnos de eso. Muchas gracias, Patricia. Muy ciertas esas últimas palabras. Bueno, agradecemos a Yuma, a Jimena, a Patricia y a Gonzalo. De esta manera ya estamos dando cierre a este seminario que hemos realizado en conjunto la agencia con la Red Campus Sustentable. Gracias a cada uno de ustedes por participar, a los más de 100 participantes acá en Zoom, también a los participantes de YouTube. Les recordamos que esto va a quedar grabado, va a ser subido a las plataformas digitales y también vamos a mandar un pequeño newsletter con cada una de las intervenciones de estos panelistas. Esperamos que estos conceptos y experiencias y visiones también compartidas en este espacio de difusión sean un valioso aporte para avanzar en la consolidación del rol que deben cumplir las instituciones de educación superior para movilizar la acción climática. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias, Yuma. Hasta luego. Hasta luego.